y el acoplamiento, tenemos por aquí el acoplamiento de velocidad y por aquí tenemos el acoplamiento de par, que decíamos el otro día. Según vayamos avanzando en los distintos modos, pues iremos un poco evaluando este tema, ¿no? Quizá el hecho de los modos, antes de empezar, el hecho de que el motor, es decir, como bien sabéis, pues diríamos que tengo el par en 3, es menos el par en 3 según las ecuaciones que hemos visto anteriormente, es bueno, menos 1 partido K1, el par de 1, y menos 1 partido K2, el par de 2, ¿no? Si nosotros sustituimos el 3, como vimos anteriormente, el 3 es el yugo, el 1 es el sol y el 2 es el anillo. Por tanto, aquí tendremos que el par del motor de combustión interna alternativo es menos 1 más, a ver si pongo esto bien, 1 más I sub G, el par del sol, que es del motor, el motor generador, igual a 1 más I sub G partido I sub G con el signo menos por el par del anillo. Bien, claro, si esta opción, si el motor térmico lo metemos por tanto, en el yugo, pues tenemos que los pares estos pares se van a equilibrar, es menos, bueno, podemos poner menos 1 partido K sub 1 por el par del motor generador. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Es decir, el motor generador va a equilibrar siempre el par del motor térmico por esa condición de estar acoplado en este acoplamiento, en este tren planetario, y diríamos que van a estar con el signo cambiado. Eso significa que si yo tengo este sistema, o donde puedo poner aquí par y puedo poner aquí régimen de giro, pues aquí tendré, por ejemplo, la curva de par, del motor térmico, y de algún modo, pues aquí tendré el par máximo del motor térmico, del motor de combustión interna alternativo. Voy a acercarme un poco más para que pueda escribir mejor. Y por otro lado, pues diríamos que este par máximo, por ejemplo, podría estar equilibrado por el par máximo del motor generador. Diríamos que tendríamos esta situación, ¿no?
Por tanto, esta es la ecuación en general que va a gobernar en el acoplamiento de velocidad, y ahí diríamos que el par del motor generador va a tratar de equilibrar siempre el par del motor, el motor térmico. De tal manera que en cualquier posición este par máximo podrá siempre equilibrar el par máximo del motor de combustión. Cualquier otra condición de par pues podrá variar en la gráfica, ¿no? Significa que el motor generador en este cuadrante, a ver, vamos a ver un momento, es un poco para que entendamos lo que viene a continuación. En este cuadrante va a trabajar como generador y en este cuadrante va a trabajar como motor. De tal manera que cuando gire con régimen positivo, va a trabajar como generador. Este motor generador, como veis, puede trabajar de los dos modos, y cuando gire con régimen negativo va a trabajar como motor, ¿no? Menos por menos más. Bien, pues diríamos que esa va a ser la forma de trabajar en el acoplamiento de velocidad. Diríamos que los regímenes de giro se suman y los pares se van a equilibrar, el par del motor térmico con el par del generador. Bien, pues vamos a ver los distintos modos de funcionamiento. Y los distintos modos de funcionamiento pues van a pasar por el modo de acoplamiento de velocidad, va a pasar por el modo de acoplamiento de par. Dentro del modo de acoplamiento de velocidad podemos tener transmisión solo con el motor térmico, podríamos tener transmisión con el motor generador o podríamos tener transmisión con ambas. Bien, pues vamos a ver cada caso. Fijaos en el ejemplo, aquí tenemos el modo térmico. Suponemos que yo puedo hacer funcionar mi vehículo con el motor térmico nada más, y es posible en ese sentido, de tal manera que como veis aquí tenemos el motor térmico funcionando. Diríamos que el motor generador está desactivado y el motor eléctrico está desactivado. Por tanto, de esa manera el flujo de energía me vendrá por aquí, y de aquí iré a las ruedas. Bueno, en este caso el motor generador está girando loco, igual que el motor eléctrico, pues si no está energizado, pues el rotor giraría loco. Por tanto, seríamos capaces de calcular cuál es el régimen de giro que llega a las ruedas y cuál es el par que llega a las ruedas, ¿no? Si nosotros giramos, pues esto vendría aquí, a las ruedas. Bien, pues... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No, simplemente entender si no hay un embrague que pueda desacoplar tanto el motor generador como el motor eléctrico en esos casos, para no tener esas masas rotando que a su vez generan pérdidas. En general, diríamos, la disposición real en el equipo solo existe el embrague en el motor térmico para desacoplarlo, ¿no? Motor térmico para desacoplarlo y pararlo.
y no tener que estar venciendo las resistencias mecánicas. La inercia que implica los motores eléctricos es muy baja y es mucho más conveniente que poner embragues o frenos en los cuales generan pares torsores cada vez que entran en funcionamiento, ¿no? Entonces, diríamos que en la situación real los rotores van girando locos. Las pérdidas mecánicas, como ya os dije, los rendimientos están por el 0,95, por el 95%, y en este caso se asumen, más que el hecho de poner embragues que implica pues unos pares torsores, unas vibraciones y un comportamiento mecánico que, bueno, en general por poderse poner se pueden poner, pero no lo llevan, Ernesto. Diríamos que, por tanto, ¿cuál sería el régimen? ¿Cuál sería el régimen que le llega a las ruedas, ¿no? Vamos a recordar otra vez N3. N3 es K1, N1 más K2, N2, ¿verdad? Por tanto, si hemos dicho que el yugo está en el motor térmico, pues el régimen del motor de combustión interna alternativo es K1, el régimen del motor generador, más K2, el régimen del anillo. Bien, por tanto, diríamos en este caso el motor generador está desactivado. Por tanto, diríamos que el régimen que va a llevar el anillo va a ser el régimen del motor de combustión interna partido por K sub 2. Pero claro, entre el anillo y las ruedas, el anillo que lo tenemos aquí para no perdernos, vamos a ponerlo aquí. Aquí tenemos el anillo, ¿no? Y diríamos que tenemos este engranaje final. Claro, entre el anillo y las ruedas que tenemos por aquí, pues tenemos, diríamos, unas relaciones de transmisión por aquí, que un poco vienen reflejadas en esta Si sub A sub R, es decir, la relación de transmisión entre el anillo y las ruedas. Bueno, serían los engranajes que están interviniendo y, por tanto, pues aparece aquí en el denominador. Diríamos que, por tanto, el régimen que le llega a las ruedas, por supuesto, es el régimen que tiene el motor térmico, ¿no? Estamos de acuerdo ahí. Y ahí aparecen dos relaciones de transmisión. La correspondiente al acoplamiento de velocidad, que la hemos deducido de la ecuación que conocemos. Aquí está la K sub 2. Y la correspondiente a la relación de transmisión entre el anillo, que diríamos que es la salida del planetario, hasta que llega a las ruedas. Bien, por tanto, somos capaces de saber el régimen de giro del vehículo y el motor pues podrá él solo, en este caso, mover el vehículo. Podremos subirle de revoluciones y el vehículo pues cambiará también de velocidad, ¿no? ¿Y qué par le llega a las ruedas? Bueno, pues el par ocurre lo mismo.
Aquí no he tenido en cuenta, el signo, pero bueno, lo podemos ver aquí, ¿no? Hemos dicho que T sub 3 es menos 1 partido K sub 1 por T sub 1. Lo repetimos otra vez para que nos quede esto bien. 1 partido K sub 2 por T sub 2. Por tanto, si el motor generador está parado, pues nada, nos lo cargamos esa parte y decimos que el par del motor de combustión interna es igual a menos 1 partido K sub 2 el par del anillo. Bien, por tanto, el par del anillo sería menos K sub 2 por el par del motor de combustión interna, que es el K sub 2, bueno, con el signo correspondiente, en principio toma valores absolutos. Por tanto, diríamos que entre el anillo que hemos visto anteriormente y lo que le llega a las ruedas, pues obviamente, en este caso ya sabéis que las relaciones de transmisión, si en el régimen de giro va dividiendo, en el par va multiplicando, ¿no? Si la relación de transmisión subimos el régimen de giro, el par baja, sabéis que está así, pues tiene un valor constante, ¿no? Puede ser 3,5, puede ser 4,7 y por tanto si las revoluciones bajan, el par sube. Por tanto siempre están jugando unos dividiendo y otros multiplicando. Y eso sí que hay que tener presente cuando estamos hablando de fuerzas. Cuando estamos hablando de fuerzas hay que tener en cuenta los rendimientos mecánicos. Y en este caso tendremos el rendimiento mecánico que va del yugo al anillo dentro del acoplamiento de velocidad, y tendremos el rendimiento mecánico que va desde el anillo hasta las ruedas. Y ya tenemos perfilado cuál es el par que le llega a las ruedas cuando está funcionando solamente el motor térmico. ¿Alguna pregunta? Pues pasemos al siguiente caso. Diríamos que solamente tenemos tracción con el motor generador. No es habitual esta situación, pero digamos que vamos a explicar todos los modos y uno cuando tuviera que diseñar la estrategia de control, pues puede elegir el mejor, fundamentalmente el que mejores prestaciones y rendimiento aporte, ¿no? Bien, diríamos que cuando vamos con, diríamos, el movimiento del vehículo, cuando vamos en modo puramente eléctrico, como si fueras en modo puramente eléctrico del vehículo, diríamos que por término general lo que hacemos es accionar directamente el motor eléctrico, este de aquí. Bueno, pero diríamos que como estamos hablando del modo de acoplamiento de velocidad y qué modos podríamos tener de funcionamiento, pues el que estamos viendo en la pantalla es uno de ellos. Pero vamos, en general que sepáis que en esta situación lo que se acciona es el motor eléctrico. Por tanto, volvemos otra vez a la misma metodología que hemos visto anteriormente, ¿no? Por tanto, recordando la otra parte, pues hemos visto, voy a pintar por aquí, a ver si
si tengo opción de apoyar bien, tengo que el régimen del motor de combustión interna es igual a K1, el régimen del motor generador, otra más K2, el régimen del anillo. Bueno, esto no quiero, esto le llama el MG1 y esto le llaman el MG2, los amigos de Toyota, motor generador 1, motor generador 2, porque efectivamente este también puede trabajar como generador. Pero bueno, es la notación que he elegido para trabajar en este capítulo, ¿no? Diríamos como el motor térmico está apagado, y por tanto, como hemos dicho antes, este es el embrague, el único embrague que existe que nos permite desacoplar el motor térmico. Por tanto, diríamos que el motor generador, las vueltas que salen del anillo, es menos K1 partido K2 y por el régimen del motor generador. Los signos los he obviado en estas ecuaciones porque luego en los cálculos en general diríamos que los signos ya se van ajustando solos. Por tanto, ya vemos por aquí por donde aparece el K1 y el K2 y evidentemente, como ha ocurrido en el caso anterior, pues desde el anillo hasta las ruedas, pues está la relación de transmisión. Con lo cual ya sé igualmente cuál es el régimen de las ruedas, que obviamente pues depende del régimen del motor generador y este está fuera de servicio en este. Lo mismo ocurre con el par, ¿no? Hemos dicho que el par del motor de combustión interna es menos 1 partido K1, el par del motor generador, igual a menos 1 partido K2, el par del anillo. Bien, por tanto el motor térmico fuera de servicio, luego el par del anillo es K2 partido K1, el par del motor generador. Bien, por tanto, como aquí aparece K2 partido K1, K2 partido K1, y el mismo razonamiento entre el anillo y las ruedas, pues está la relación de transmisión y está el rendimiento entre el sol y el anillo, ya que está funcionando el motor generador entre el sol y el anillo, y el que hemos comentado anteriormente entre el anillo y la rueda. Bien, pues si no hay preguntas, pasamos al siguiente. Bien, este es diríamos, el gran avance, la gran patente, en este caso de Toyota, ¿no? Bueno, aquí pone tracción, motor de combustión, motor generador, ¿no? En cualquiera de ellas, en cualquiera de las anteriores, al tener uno parado, pues el sistema se comportaba como una caja reductora, igual que en este, al tener uno parado, pues el acoplamiento
se comporta como una caja reductora. Al tener todos funcionando, el motor generador y el motor de combustión, aquí ya sí que se comporta como un acoplamiento de velocidad. Bien, pues diríamos que esta es la ecuación que hemos visto, ¿no? Y por tanto diríamos que el régimen del motor de combustión interna alternativo es K1, el régimen del motor generador, más K2, el régimen del anillo. Bien, diríamos que de aquí despejamos el régimen del anillo, que sería 1 partido K sub 2, el régimen del motor de combustión interna, menos K1, el régimen del motor generador. Bien, como hemos dicho anteriormente, entre el anillo y las ruedas está la relación de transmisión. Por tanto, fijaos un poco y luego al final de este tema veremos esas curvas que os había comentado ayer. Os había comentado ayer, ¿no? Fijaos la importancia de esta ecuación, ¿no? Un poco vamos a entenderla. El régimen de las ruedas, por tanto, depende, o el régimen del vehículo, la velocidad del vehículo, va a depender del régimen del motor de combustión y del régimen del motor generador. Y ya hemos visto anteriormente que el motor generador puede trabajar como motor o como generador. Cuando trabaje como motor tendrá un régimen negativo y cuando trabaje como motor tendrá régimen positivo. Bueno, lo vamos poniendo ahí, de tal manera que este signo menos, cuando trabaje como motor, pues se va a convertir en un signo más. Extraordinario, ¿no? Y bueno, pues como comentaba anteriormente, ¿no? Es decir, puede funcionar, yo puedo desacoplar el motor de la tracción, ¿no? Y puedo fijar el motor a 1000 revoluciones por minuto, por ejemplo. Puedo dejarlo a 1000 revoluciones por minuto y dejarlo ahí, coger el mejor punto de funcionamiento, dejarlo ahí y que sea el motor generador el que vaya variando para, diríamos, aumentar o bajar la velocidad del vehículo, ¿no? Diríamos que hemos sido capaces de desacoplar el régimen del motor térmico de la tracción y es como si estuviéramos funcionando como un híbrido serie, ¿no? En el paralelo, en el híbrido paralelo, bueno, pues diríamos es cuando ya el motor térmico empieza a tomar más protagonismo y fundamentalmente en el paralelo es cuando se empieza a acoplar con este de aquí. ¿Por qué? Pues porque el acoplamiento de par está ahí. Bien, pues vamos a ver si vamos asimilando todo esto del tren planetario, ¿no? El par, como veis aquí, pues el par ya como estamos con todo funcionando, pues diríamos que tiene esta expresión, ¿no? Digamos que por un lado el par del anillo, el par del anillo pues de algún modo va a estar equilibrado por el par del motor térmico y a su vez va a estar equilibrado
por el par del motor generador, ¿no? Ambas expresiones pues igualmente se pueden deducir. Se pueden deducir aquí. Por lo que veo ya a priori, veo una pequeña rata. Y entonces corregirlo o si no apuntarlo. Aquí falta la relación de transmisión entre el anillo y las ruedas. Bien, bueno, pues diríamos que hemos sido capaz de, digamos que estas son las únicas ecuaciones que vamos a ver, diríamos las que afectan al acoplamiento de velocidad. Existe un caso, diríamos, relacionado con el motor generador, ¿no? Y en el caso del motor generador, cuando yo tengo el rendimiento mecánico del Sol al anillo, que estamos dentro de ese acoplamiento de velocidad, aquí aparece este índice B, que lo que nos quiere decir que B es igual a 1 cuando el motor generador trabaja como motor, y si trabaja como generador, pues diríamos que ese rendimiento va dividiendo y sería B igual a -1. Bueno, pues ya hemos visto el modo acoplamiento de velocidad y vamos ahora con el modo de acoplamiento de par, a ver qué distintos modos de funcionamiento tenemos, ¿no? Bien, como veis en la figura, sigo manteniendo el esquema general para no perderlo de vista. Y de algún modo, como veis aquí, este es un caso muy típico, pues bueno, cuando estamos acelerando o cuando estamos subiendo una pendiente, entonces funciona como un puro híbrido paralelo. Hemos visto antes cómo puede funcionar el híbrido serie, aquí funciona como un híbrido paralelo porque estamos acoplando el motor térmico al motor eléctrico. El motor generador está desactivado, entonces según estás pisando el pedal del acelerador, pues tienes más par, ¿no? Entonces diríamos que el flujo, voy a poner, a ver, el flujo pues vendría por aquí. Voy a coger el rojo. El flujo vendría por aquí, vendría por aquí y vendría por aquí. Y esto se acoplaría en par con lo que viene por aquí. De tal manera que de aquí pues ya va a las ruedas, ¿no? Diríamos que, por tanto, en este punto de aquí, diríamos que el par que tenemos aquí, podríamos llamarle el par de las ruedas, habría que tener en cuenta la relación de transmisión. El par que tenemos aquí, de algún modo, viene del par del anillo más el par del motor eléctrico, ¿no? Y el par del anillo, en este caso, viene del par del motor de combustión interna alternativo. Puro acoplamiento de par. De tal manera que
en ese punto también el régimen que le viene a las ruedas va a ser el régimen del anillo y va a ser el régimen del motor eléctrico. Digamos que los regímenes y el régimen del anillo es el régimen del motor de combustión interna alternativo. Luego por aquí, en la salida, el régimen lo va a marcar desde el acoplamiento de velocidad y el par lo va a marcar el acoplamiento de par. Con lo cual los pares se suman, yo necesito más caña, más chicha, pero el régimen de giro no aumenta, eso es lo que quiero decir, el régimen de giro no aumenta por el hecho de poner el motor eléctrico en funcionamiento, ya que estamos en acoplamiento de par. Iremos jugando con los regímenes de giro cuando estemos en esta situación, con los regímenes de giro del motor térmico, con los del motor térmico y el motor eléctrico. Bien, esta sería una situación puramente paralelo, de híbrido paralelo. Y bueno, luego podemos tener algunas otras. No todas son aplicables, o por lo menos en el Prius, ¿no? En este caso sería un modo de carga de baterías a través del motor eléctrico. Esto es como comentábamos antes, ¿no? Aquí pues puede subir de potencia, de tal manera que parte se viene por aquí y parte se viene por aquí. Es decir, sigues manteniendo el movimiento del vehículo, sería un modo carga-batería como hemos estado analizando en el híbrido paralelo, ¿no? Podríamos tener también esta situación, en la que pues diríamos que tenemos acoplamiento de par, y también tenemos aportación por parte del motor generador, actuando como motor, en este caso como motor, lo veis, está aportando potencia. Este no suele ser muy habitual, y diríamos que este no es muy habitual. La situación que pudiera ser más habitual, sería que el motor funcionara como generador, por ejemplo, una situación de máxima potencia. Bueno, diríamos que bueno, me estoy adelantando, no quería poner, no, vamos a borrar esto. Bueno, aquí diríamos que en esta situación, bueno, pues tenemos un movimiento puramente eléctrico en el cual pues sumamos el par que viene por aquí, digamos que del sol se viene por aquí, del motor eléctrico, con el par del motor eléctrico. Es decir, sería un movimiento del vehículo puramente eléctrico con los dos motores. No suele ser habitual, como he dicho anteriormente. En general, cuando vamos en puramente eléctrico, no hay por qué sangrar la batería, ¿no? Con solamente alimentar a un motor eléctrico sería suficiente. Bien, y vamos ya al más complicado.
que sería modo de acoplamiento par velocidad. Bueno, pues vamos a ver aquí qué situaciones se pueden presentar. Bien, en general, como veis aquí, pues ya lo complicamos todo más, ¿no? Diríamos que por un lado tenemos las baterías que alimentan al motor generador funcionando como motor, el motor eléctrico funcionando como motor. Hay que tener en cuenta que aquí, en lo que marco, solamente vamos a hacer cambios de velocidad, los pares se equilibran, aunque los pares también pueden modificarse, ¿no? Como bien podéis imaginar, pues evidentemente el motor térmico tiene varias condiciones de par velocidad, iremos gestionando esas condiciones, pero aquí diríamos que tenemos la suma de las dos velocidades, pero el par se equilibra, el par aquí se equilibra, no se suma. En cambio, cuando cogemos esta situación, el par se suma y el régimen de giro pues es ya el que venga por aquí porque se va a equilibrar con el del motor eléctrico. En este caso está trabajando como generador y está cargando baterías. Posiblemente, bueno, puede haber dos opciones. Una, que la demanda en potencia es tan grande que el motor eléctrico pues, se tiene que poner a tope y por tanto, bueno, este gráfico puede confundir. Este gráfico puede confundir porque, como bien sabéis, en la batería o entra o sale, pero no puede entrar y salir a la vez, como hemos explicado anteriormente. Entonces, en este caso, bueno, pues vamos a pintarlo aquí. Vamos a pintarlo aquí. Fijaos, en este caso, vamos a pintarlo a la pluma. A ver por dónde podemos pintar. Tenemos el motor eléctrico que hemos dicho antes, el motor eléctrico, el MG2, y tenemos la batería. Y diríamos que aquí en la PDU, en el punto de conexión, pues colocamos el motor generador. Motor generador. Bien, ¿qué es lo que ocurre en esta situación? Pues diríamos que la demanda del motor eléctrico puede ser muy alta. Lo que hacemos es hacer funcionar el motor como generador. Por tanto, por aquí está metiendo electrones y el resto de electrones lo da la batería en este punto, de tal manera que, bueno, pues por aquí se sumarían y tendría esto, ¿no? Diríamos que sería una condición de alta potencia o, bueno, en general una condición de alta potencia. Pero vamos a leer un poco el texto, porque también se pueden dar otras situaciones, ¿no? En general, cuando estamos conectando el motor generador, bien trabajando como motor o bien trabajando como generador, pues se pueden dar la situación A y la situación B, ¿no? Esta es la situación A, en la que nos dice que el motor generador está trabajando como motor, ¿no? Como se observa aquí, está trabajando como motor y por tanto chupando de la batería, ¿no? Suele utilizarse esta situación para altas velocidades, limitar el régimen de giro del motor térmico a altas velocidades.
y de algún modo pues que no se vaya mucho de consumo. Cuando el motor generador, ahora también veremos un ejemplo, cuando el motor generador está trabajando como generador y por tanto está cargando baterías, eso es bueno también. Eso es bueno también. Diríamos que se suele aplicar esta condición para bajas velocidades. Es decir, antes de irme a condiciones del motor térmico de baja velocidad, que como todos ya vimos el otro día, pues no era bueno, y marcamos esa velocidad mínima y decimos, bueno, pues de aquí ya no baja el motor térmico, entonces diríamos que lo que hace el motor generador en ese sentido es equilibrarlo y mantener constante tanto el régimen como el par. Y bueno, pues eso diríamos que son dos situaciones, la A y la B, una cuando estamos en altos regímenes y otra cuando estamos en bajos regímenes. En una estará trabajando como motor, con lo cual pues ya hemos dicho que está girando con régimen negativo, y en la otra estará trabajando como motor generador y estará con régimen positivo. Bien, pues vamos a la siguiente. La única diferencia de la siguiente es que el motor eléctrico, en vez de trabajar como motor, aquí se está acoplando en par. Aquí se está acoplando en par. Diríamos que aquí pues está trabajando como generador. Bueno, no suele ser habitual, salvo pues en algunas condiciones en el que el shock de la batería pues esté demasiado bajo. Entonces podemos generar con los dos, y en esta también estaríamos cargando la batería. Pero en este caso pues estaríamos equilibrando algún punto de funcionamiento del motor térmico con su generador, porque tenemos acoplamiento. En cualquiera de los dos casos, pues diríamos que la potencia del motor de combustión interna pues tiene que subir para suplir lo que le está gastando el motor generador. Bien, bueno, pues en cualquier caso estas situaciones siempre se dan siempre que tengamos el chivato muy activado y tengamos que cargar baterías. En la mayoría de los casos el motor, lo que se llama el motor generador, pues básicamente casi siempre está trabajando como generador, cargando baterías, ¿no? Y bueno, estos son los tres modos. El modo de freno regenerativo, que lo podríamos hacer, como veis, podemos jugar como queramos, ¿no? El que utiliza Toyota fundamentalmente es a través del motor eléctrico, ¿no? A través del motor eléctrico, que además es el que tiene más potencia en el sistema, pues recargamos batería y diríamos que es un recorrido rápido, ¿no? Es un recorrido rápido del sistema, ¿no? Hacerlo con el motor generador lo podríamos hacer también, lo que pasa que el recorrido pues es mucho mayor, pero también podríamos cargar baterías, y obviamente en caso de una alta carga de la batería, pues podríamos activar los dos, siempre con el motor térmico desconectado, por supuesto.
Bien, pues este es los distintos modos de funcionamiento. Como ya hemos visto, podemos ir en modo puramente térmico, podemos ir en modo puramente eléctrico y podemos ir en modo híbrido paralelo, podemos ir en modo recarga batería, es decir, todos los modos de funcionamiento se pueden realizar, puede trabajar como serie, puede trabajar como paralelo y diríamos que tienen las ventajas. Este híbrido serie paralelo tiene las ventajas del serie y tiene las ventajas del paralelo, ¿no? Además, diríamos que dentro del paralelo tiene la ventaja de no llevar caja de cambios y bueno, pues diríamos que es una tecnología diferenciadora de lo que hay en el mercado, aunque hay otras marcas que, como ya dije, pues la van implementando. Y por supuesto Lexus, que es la Prime de Toyota, la tecnología la base es la misma, ¿no? Se puede ir complicando un poco, pero la base es la misma. Y bueno, Toyota la verdad es que bueno, pues tuvo esa visión en el siglo pasado, a finales de los 80, tuvo la visión de hacer un concept car híbrido, pues que no había en el mercado. Yo creo que ellos ya por lo menos visualizaban el futuro y salió este diseño que patentó, ¿no? Y la verdad es que cuando salió al mercado, pues el batacazo fue tremendo, no vendieron prácticamente nada y estaban, bueno, pues como podéis imaginar, bastante asustados con este tema y decidieron liberar la patente para que otras marcas pudieran hacer híbridos, ¿no? En el mercado el consumidor no entendía muy bien esto del híbrido y bueno, pues no se vendió. El caso es que hoy es líder mundial en los híbridos. Diríamos que el híbrido que más se vende en el mercado español es el Toyota Auris y pues recientes informaciones ya me dicen que prácticamente han hibridado toda la gama de vehículos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Qué relaciones de transmisión logran con el sistema planetario? Bueno, las relaciones de transmisión, diríamos que tendría que ir a un ejemplo que tengo por ahí para comentarte. Pero básicamente, claro, tienes que analizar la relación de transmisión entre el Sol y el yugo y el anillo. Diríamos que entre el Sol y el anillo es 2,6 la que os dije. No tengo la relación de transmisión entre el Sol y el yugo, pero diríamos que son relaciones de transmisión relativamente, bueno, os tendría que dar una información más porque ahora mismo solamente tengo en mente la del Sol y el anillo, pero la puedo buscar y te la puedo comentar. No sé quién preguntaba. Elmar, el molesto. Yo os la busco, yo ahora la busco en un problema y os lo digo. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues lo que veis en pantalla, diríamos que de aquí incluso se pueden sacar las relaciones de transmisión. ¿Por qué? Porque tenemos la velocidad en rueda, y tenemos las distintas velocidades, ¿no? Y del motor térmico. Como veis, motor térmico parado a 1000 vueltas, 2000 vueltas, 3000 y 4000. Aquí tenemos la velocidad
bueno, como veis, hasta 180 kilómetros por hora. Y aquí el régimen del motor generador, pues que puede llegar hasta 15.000 vueltas, ¿no? Puede llegar hasta 15.000 vueltas. Bueno, como podéis, si por ejemplo suponemos, aquí esta es la ecuación maravillosa, en la que están ambos acoplados, el motor térmico y el generador. Y diríamos que podríamos suponer que dejamos a 1000 vueltas el motor térmico, y resulta que a 1000 vueltas, pues gestionando el motor generador en torno a 4000 vueltas, pues a partir de aquí podríamos ir a 10 kilómetros por hora, a 20 kilómetros por hora. Diríamos que a 0 revoluciones del motor generador, pues podríamos ir a 50 kilómetros por hora. A partir de aquí hacemos girar el motor en signo contrario, es decir, estará trabajando como motor, y bueno, pues podemos ir a 70, a 80, a 100, a 120, es decir, simplemente fijando el régimen de giro y por tanto desacoplándolo, ¿no? Igualmente podríamos fijarlo a 4000 vueltas y decir, bueno, pues el motor térmico de aquí ya no pasa, y lo fijo a 4000 vueltas. Entonces, bueno, yo puedo gestionar con el motor generador desde 15.000 vueltas, voy a 20, voy a 40, voy a 60, voy a 80, voy a 100. Bueno, cuando llegara aquí, el motor generador estaría a 0, estaría sin funcionar, y estaríamos moviéndonos a 160 kilómetros por hora. Bien, pues ese es un poco, y luego pues, evidentemente podemos hacer mezclas girando motor térmico, girando motor generador, es decir, nos permite esa flexibilidad, ¿no? Y finalmente, esta es la última transparencia, es a modo de ejemplo, pues cómo estaría la gestión del par, ¿no? Ahí hemos visto la gestión de la velocidad y cómo gestionamos el par, ¿no? Bien, como hemos dicho también al comienzo, pues el par en la rueda, ¿de dónde viene? Pues le viene del anillo y le viene del motor eléctrico. Tenemos el acoplamiento de par con las reacciones de transmisión y los rendimientos mecánicos, ¿no? Bien, como veis aquí en este ejemplo, pues que podría ser aplicable perfectamente, tenemos una zona 1 en la cual pues tenemos una velocidad que determinamos a partir de la cual cambiamos de modo de funcionamiento a la zona 2, y una velocidad v sub a partir de la cual cambiamos de funcionamiento a la zona 3, ¿no? Diríamos que en la zona 1, pues tenemos aquí el motor térmico. Como veis, estamos a bajas vueltas. Lo que hacemos es que el motor térmico esté a una velocidad, a un régimen de giro constante, que podemos determinar 1000, 1500 vueltas, 1100 vueltas, la que digamos a partir de aquí, en este momento diríamos que el motor térmico, pues el motor generador va a trabajar como generador, y como hemos dicho anteriormente, pues bueno, pues va a reducir
va a reducir, según va aumentando la velocidad, como hemos visto anteriormente, según va aumentando la velocidad, no sé qué ha pasado. Bueno, estos son los temas del escribir en la pantalla. Según va cambiando la velocidad, pues obviamente el generador pues va bajando de vueltas y llega un momento en que decidimos, bueno, pues entre esta velocidad v sub b y v sub a, pues desconectamos el motor generador y le hacemos funcionar como si fuera un puramente paralelo entre el motor de combustión y el motor eléctrico, ¿no? Y luego al final, cuando por encima de un régimen máximo, pues igual hacemos que el motor térmico pues no suba de 4.000, 4.500 vueltas, lo que decidamos, y lo que hacemos es equilibrarlo con el generador, pero en este caso funcionando como motor, con régimen negativo, como hemos visto anteriormente. ¿Cómo funcionan los pares? Pues diríamos que este es el par del motor eléctrico, este es el par del motor térmico. En esta zona igualmente lo mantenemos constante junto con el régimen de giro. Así diríamos que hacemos trabajar el motor térmico en sus mejores condiciones. En esta zona de aquí, el par del motor generador, como hemos dicho anteriormente, el par del motor de combustión interna es menos 1 partido K1, el par del motor generador. Bueno, pues está trabajando aquí, en este punto, en esta zona de aquí lo apagamos, en esta otra zona de aquí pues lo volvemos a encender, ¿no? En uno está trabajando como motor y en otro está trabajando como generador. Y diríamos que sí. Al estar trabajando como motor, ¿el par no sería positivo, el del motor generador? No, porque vuelvo a pintar otra vez los cuadrantes. En los cuadrantes tenemos estos funcionando los motores eléctricos, ¿no? El motor eléctrico en el primer cuadrante es par positivo, régimen positivo, pues trabaja como motor. En el segundo cuadrante, par positivo, régimen negativo, trabaja como generador. En el tercer cuadrante, régimen negativo, par negativo, trabaja como motor. Estaría aquí funcionando como motor. El par es negativo. Y en el cuarto cuadrante, par negativo, régimen positivo, generador. Y estaríamos aquí, par negativo siempre. Siempre el par del motor térmico, como bien sabéis, siempre va a ser positivo, ¿no? Lo que hemos pintado anteriormente. Aquí estaría el par de motor y aquí estaría el par del generador. Por eso sigue siendo negativo. No sé quién me lo ha preguntado. El mar, pues efectivamente puede conducir a ese error, pero par negativo, régimen negativo, trabaja como motor. Bueno, digamos que esto es, por ejemplo... Tengo una duda, disculpen. Sí, dime. Porque acá estamos mirando los regímenes de giros y los pares del motor generador, digamos, que es motor y generador a la vez. Pero ese también se usa para controlar, la relación de vueltas del motor, del motor convencional, digamos.
Sí. Interna alternativa. La pregunta es, ¿cómo convive la relación el manejo de la relación de régimen del motor de combustión alternativa con la generación? Eso es lo que no logro entender acá. ¿Con la generación de qué? No te entendí. Con la generación Justo. o con el aporte que hace al eje de la rueda, digamos. Diríamos, En el sistema planetario, ¿no? sí, diríamos que el visualizar eso no es fácil, pero diríamos que este puede funcionar en positivo, o girar al revés. En cualquiera de los dos casos, el régimen del motor térmico es positivo siempre, ¿no? De tal manera que en este sentido, en el planetario, pues obviamente el régimen, como ya hemos dicho, el régimen del anillo es 1 partido K sub 2, el régimen del motor de combustión interna, menos K1, el régimen del motor generador. Entonces, diríamos que al final lo que va subiendo es sumando y restando. Obviamente, estará siempre girando en el mismo sentido, ¿no? Porque a no ser que pongamos marcha atrás, pero la marcha atrás la hacemos invirtiendo el motor generador. Con lo cual, diríamos que suma y resta simplemente haciendo aumentar o disminuir este. Si aumentas o disminuyes aumentas o disminuyes la velocidad del vehículo. Ese es un poco el tema, Gustavo. Pero viendo la otra gráfica, la que están las relaciones, digamos, que se generan, tú puedes pasar una más, ahí va, esa gráfica. Sí. Viendo esa gráfica, yo cuando veo el motor, cuando está funcionando como motor eléctrico, no como generador, yo lo tengo que poner en 0 para tener la máxima velocidad del motor de combustión interna, en régimen 0, por eso no tiene un aporte de par ahí. No, claro, aquí régimen 0 y motor 0, el vehículo está parado. Y a partir, incluso teniendo el motor parado, tú puedes funcionar con el motor generador y vas moviendo el vehículo. No sé si te refieres a eso, Gustavo. No. Me refiero a que cómo hago yo para que el motor eléctrico esté funcionando, aportando par, como motor, esté como motor en conjunción con el motor de combustión interna. Porque por la gráfica de relaciones no lo visualizo. No, es que diríamos que no aporta par. No aporta par porque los pares se equilibran. Los pares no es un acoplamiento de par, es un acoplamiento de velocidad. Entonces los pares se equilibran. El par del motor generador, se equilibra con el par del motor térmico. La diferencia es K1, que es la relación geométrica, la que me preguntabais anteriormente, ¿no? K1, lo que me preguntabais anteriormente, K1 es 0,27 y K2 es 0,72. Es 0,72. La I sub G es la relación también de transmisión, porque es relación de dientes, Z2, Z1, que es 2,6 en el caso del Prius, ¿no? Entonces, digamos que los pares no se incrementan, los pares se equilibran, ¿eh? Estamos en un acoplamiento de velocidad. Lo que tú puedes gestionar la velocidad, por eso aquí, control del régimen. ¿Cómo hago el control del régimen en el serie paralelo? Pues el control del régimen en el serie paralelo pues es obviamente trabajando con esta ecuación. Trabajo con el régimen del motor térmico y el régimen del motor generador. Es un acoplamiento de velocidad. ¿Cómo controlo el par?
pues ya con el acoplamiento de velocidad no puedo. Con el acoplamiento de velocidad solo no puedo. Aquí ya interviene este. Entonces sí, ahí sí puedes. Es decir, para que nos entendamos, el hecho de tener este elemento aquí, este funcionando como motor y este funcionando como motor, no incrementa el par aquí, que es un poco lo que hemos venido comentando hasta ahora. El par se equilibra, no se incrementa. Donde se incrementa el par es aquí. Es decir, no por tener este funcionando como motor, no por tener este funcionando como motor, el motor funcionando como motor siempre, por supuesto, el par total se incrementa, ¿no? El par total se incrementa cuando se pone este. Aquí se equilibran los pares. El par que venga aquí será el par del motor térmico y el par que venga aquí será el par del motor generador partido por K1, pero serán iguales. Gustavo. Sí, entendido. Ahora entendí. Gracias. Yo os dije que si lográis captar el tema, pues está bien. No, mira, el tercer cuadrante es como si el motor estuviera con la marcha atrás en tracción yendo en cuesta arriba, ¿no? Está girando en negativo y el par también es negativo con la marcha atrás. Por tanto, negativo por negativo está funcionando como motor, ¿no? Estamos subiendo nuestro coche marcha atrás en una pendiente. Sería el caso. Bien, pues diríamos que esto es un poco todo. Lo que viene aquí en general es, bueno, pues diríamos que el par que le llega a las ruedas es este que aparece en negro, que diríamos que es la suma del par del motor eléctrico más el par del anillo. El par del anillo, pues como ya hemos vuelto otra vez a decir, el par del anillo es el par del motor térmico partido K2 y es igual al par del motor generador partido K1. Pero los pares se equilibran. Bien, pues a ver, ¿qué he hecho por aquí? Si os parece bien, hacemos un problema. A ver. Vale. ¿Veis la pantalla? La presentación de PowerPoint se ve todavía. Ah, sigue todavía. Vale, pues voy a ver. Voy a ver qué podemos hacer. Si yo quito esta. Vale, entonces voy a compartir y voy a subir esta. Bueno, ¿la veis ahora? Sí, sí, ahora Vale. sí. Bien, pues este es un problema, bueno, es muy parecido a la propulsión que lleva el Nissan Leaf, la versión anterior, con baterías de 24 kilovatios hora, ¿no? En la tensión, estamos en una tensión nominal del motor eléctrico de 336 voltios y tenemos 48 módulos de batería. Tenemos 48 módulos de batería. La capacidad de la batería, nos piden calcular la capacidad de la batería, sabiendo que cada módulo tiene 14 voltios. Y la disposición también de las celdas en serie y en paralelo. Nos piden calcular la potencia de la batería si se descarga un C. Y también nos dicen que si la potencia del motor eléctrico es 97,2 kilovatios, ¿a cuántos Cs se descargaría la batería?
Entonces nos piden el rendimiento eléctrico, que es 0,9, y nos piden el rendimiento del inversor, que es 0,96. No, perdón, son datos, y la tensión de la celda es 3,5 voltios. Bien, pues vamos a ver, nos dicen que tenemos 336 voltios, 48 módulos y 14 voltios. Bien, pues si la celda es de 3,5, pues ya sabemos que cada módulo tiene 4 celdas, ¿no? Bien, por tanto, la solución a la primera es que, bueno, si tenemos 24.000 vatios hora, tenemos 24.000 vatios hora, no sé, ayer quien me preguntaba, pues ayer no sé si teníamos 4,5 kilovatios hora, en este caso porque era un híbrido, en este caso es un eléctrico, es más, ¿no? 24.000 vatios hora y bueno, pues tenemos 48 módulos, por tanto cada módulo tendrá 500 vatios hora, ¿no? Tenemos 500 vatios hora. Por tanto, si cada módulo tiene 14 voltios y dividimos la energía de ese módulo, 500 vatios hora, entre 14, pues la capacidad de la batería es 35,7 amperios hora. Bueno, pues ya tenemos el dato que nos pedían, y ahora nos piden, bueno, pues cómo están distribuidos, ¿no? Cómo están distribuidos. Bien, lo primero que se nos viene a la cabeza es saber cuántos tenemos que poner en serie para dar la tensión del motor eléctrico, ¿no? Por tanto, pues tenemos los 336 voltios dividido 14 voltios, pues ya nos salen 24 módulos en serie. Bien, pero evidentemente yo tengo que dar esta energía, ¿no? Entonces, como tengo que dar esta energía, bueno, ya en este caso es muy sencillo porque nos dicen que tenemos 48 módulos, ¿no? Serían 2. Pero digamos que el cálculo que habría que hacer es, bueno, pues para dar esta energía en los 24.000 vatios hora, desafortunadamente, como ya decía, en las baterías tienes que poner potencia y energía. Estos 24.000 vatios hora, bueno, pues si lo divides por la tensión, y si lo divides por la capacidad de la batería, pues te salen, la capacidad del módulo, pues te salen 2 en paralelo. Con lo cual, pues diríamos que si tienes 2 en paralelo, las capacidades se suman, la tensión es la que tiene que ser, las 336, y tendríamos 24S por 2P por 71,4 amperios hora, ¿no? Ya un poco la configuración del paquete de baterías. Bien, a continuación nos preguntan la potencia de la batería si se descarga a 11. Bueno, pues si se descarga a 11, y aquí tenemos la capacidad de la batería, 71,4 amperios hora, partido de 1 hora, pues la batería está dando 71,4 amperios, que es también lo que te comentaba ayer. Tenemos que saber cuál es el ratio de descarga de las baterías y la capacidad. Digamos que la capacidad ya la hemos sacado aquí, con la tensión de los módulos, ¿no? Bien, por tanto, la potencia de la batería sería 71,4 amperios por la tensión, como veis es la cuenta de la vieja, ¿no? 24 kilovatios. Y a continuación nos preguntan si la potencia del motor eléctrico es 97,2 kilovatios, ¿a cuántos Cs descargaría la batería? Bien, bueno. Pues, ¿cuál es la potencia? Si la potencia del motor eléctrico, bueno, pues si esto es la batería
Y aquí está el motor eléctrico simplificando, como para no perdernos. Esta es la potencia del motor eléctrico. Pues, y aquí está el inversor, por ejemplo. Aquí entonces tendríamos trifásica. Aquí está el inversor. Bueno, pues tendríamos que pasar por el rendimiento del motor eléctrico. Bien, esto yo creo que ya todos lo manejáis bien, el rendimiento del inversor. Y nos pondríamos aquí en la potencia de la batería. Bien, por tanto, sustituyendo, como veis ahí, 97,2 partido 0,9 partido 0,96 nos da que la batería en esa condición operativa está dando 112,5 kilovatios. Por tanto, si está dando 112.500 vatios, lo dividimos por la tensión. Y esta es la intensidad que me preguntabas también el otro día, pues está soltando nada más y nada menos que 334,8 amperios, ¿eh? Una barbaridad. Muchas de las baterías, los fusibles cortan a 400 amperios. Bien, por tanto, si dividimos los amperios por la capacidad de la batería, pues me salen 4,6, con lo cual la batería descargaría a 4,6 C. Bueno, es un ejercicio bonito en el cual pues, nos permite hacer cálculos rápidos pues, de vehículos eléctricos que conozcamos en el mercado. ¿Alguna pregunta? Este igual igual que los problemas anteriores, se los paso a Federico, a ver si ya mañana lo podéis disponer de ellos. Bueno, aquí no sé si voy a probar una cosa. Voy a probar una cosa. A ver si se puede. No veis nada por pantalla, ¿no? A ver. Vamos a ver. Compartir pantalla. No sé. Vamos a ver. Veo que tampoco veis nada. Bueno, voy a ver cómo lo hago para mañana. A ver, tengo algunos vídeos del serie paralelo funcionando. Y la verdad es que vamos a ver. No sé por qué no se guardan. Un segundo. Porque estaba buscando ahora un ejemplo que podría ser interesante. Aquí no. Un segundo. De videoserie. A ver. Serie paralelo. A ver. Vamos a ver. En la pantalla no lo veis, ¿verdad? No veis nada en la pantalla. Bueno.
tampoco me aparece. No sé por qué. Bueno, pues no voy a... Lo que hago es tenerlo aquí y mañana lo pongo. Mañana lo pongo. Bueno, vamos a empezar. ¿Esto si lo veis en pantalla? Sí, perfecto. Sí, sí. Vale, pues bueno. Mañana trataré de mejorar mis habilidades en esto del Zoom. Bueno, pues vamos hoy a comenzar y seguiremos mañana. Es un capítulo corto. A lo mejor hoy nos da tiempo para verlo, ¿no? Diríamos que ya somos unos expertos totales en calcular los híbridos, los eléctricos, y eso nos permitirá avanzar en los enchufables, ¿no? Los enchufables son son híbridos y, bueno, pues de algún modo llevan un paquete de baterías mayor. Llevan un paquete de baterías mayor porque, en principio, pues estas se cargan de la red. Y al tener más energía eléctrica embarcada a bordo, primero nos permite tener un funcionamiento más eléctrico del vehículo, y esto también nos permite, pues, apartar más el combustible fósil y que el motor térmico, pues diríamos que entre en funcionamiento el menor tiempo posible. Eso es un poco el objetivo, y los rendimientos globales de estos vehículos pues incluso pueden alcanzar hasta el 60%, ¿no?, de la planta híbrida, en función de la capacidad de baterías, ¿no? Como veis en la figura, pues diríamos que tenemos un pack de baterías enorme. En esta situación, aquí tenemos posiblemente la aportación de un motor eléctrico con el motor térmico, en los cuales pues podría ser una situación híbrida paralelo, e incluso pues tenemos también la aportación, como se ve, este es un deportivo. Tenemos esta aportación 4x4 y un motor eléctrico en el tren trasero. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción. Como veis, la metodología es la misma, ¿no? Diríamos que, bueno, no es que tenga yo nada con Toyota, no tengo beneficios de la empresa ni nada por el estilo. Este es un gráfico que me pareció gracioso, ¿no? Ya que el enchufable lleva, obviamente, un sistema similar de carga como el vehículo eléctrico, y, bueno, lleva también su motor de gasolina, y por tanto lleva las dos condiciones. Hasta ahora hemos supuesto que las baterías se cargan solas, como también el anuncio, y de Toyota, pero vamos, Toyota también tiene enchufables, no los vende en España, porque el mercado parece ser que todavía no es favorable en este sentido, pero sí los vende en Japón, y supongo que en otros lugares del mundo, ¿no? Por tanto, vamos a ver configuraciones, estrategias de control, y luego pues vamos a ver qué son eso de los enchufables de autonomía extendida, lo que en el Brexit se llama plug-in range extender, ¿no? Finalmente, pues hablaremos un poco de las baterías. Bien, como podemos leer, en general, comento, los vehículos híbridos muestran una cierta mejora en el consumo de combustible
en comparación con los convencionales, ¿no? Esto lo vimos incluso en el capítulo de introducción. ¿Por qué? Porque gestionan el motor, pues como ya hemos venido un poco desarrollando en la región de funcionamiento óptima. La estrategia de control en estos vehículos es de sostenimiento de la carga, ¿no? Siempre hemos visto, bueno, hemos estado comentando estrategias de control de máximo estado de carga, estrategias de control en modo termostato, ¿no? En cualquiera de las dos estamos en un charge sustain, que es el palabra en inglés, ¿no? Los vehículos enchufables muestran un potencial mayor de reducción de consumo, más o menos se ha adelantado una cifra, pues al funcionar en modo agotamiento de la carga, ¿no? Lo que en el Brexit llaman el charge depleting, ¿no? Entonces, este es el modo de agotamiento de la carga, este es el modo de sostenimiento de la carga. En función del estado de carga, del 90 al 30%, diríamos que el modo de agotamiento de la carga, el estado de carga, el shock de la batería puede fluctuar, pero de media decrece durante la conducción. Y en el modo de sostenimiento de la carga, el shock de la batería puede fluctuar, como veis en el dibujo, pero de media se mantiene, ¿no? Estamos sosteniendo esa carga, ¿no? Lo que no queremos es que no caiga del 30%, y cuando llegara al final de su recorrido, pues diríamos que lo enchufaríamos a la red. Bien, pues este es un poco la filosofía de los enchufables. En teoría es que no gastes, lo digo en teoría, luego en la práctica los fabricantes hacen cosas raras, pero en teoría es que no gastes ni una gota de combustible en generación interna del vehículo, y que toda la energía venga de la red eléctrica. Os comentaba antes el Mitsubishi, el serie paralelo es enchufable también. Y me acuerdo que la directora comercial aquí en España, amiga mía, pues me decía: José María, tengo un problema con los clientes, con los enchufables terribles. Y yo le decía: ¿y por qué? Y me dice: bueno, pero es que la mayoría de ellos es que no recargan las baterías. Entonces, como saben que tienen el motor térmico, no recargan. Y claro, el diseño y la estrategia del vehículo no está preparada, no están los rendimientos que nosotros les damos al cliente, es que cuando las baterías están totalmente cargadas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco también la parte oscura de estos enchufables, que claro, te obliga a mantener las baterías cargadas si quieres tener esos rendimientos que te dice el fabricante. Bien, aquí sobre cómo calcular los consumos, pues ya hay bastante normativa. Incluso también la Comisión Europea pues también ha lanzado un reglamento para el cálculo de los consumos de los enchufables, ¿no? Entonces, como digo, la caracterización del comportamiento de un enchufable requiere cuantificar el funcionamiento del vehículo en modo agotamiento de carga y en modo sostenimiento de la carga. Y requiere un método para comprender la frecuencia con que se usa cada modo en la conducción normal, ¿no? Eso está bien reflejado en la norma SAE americana, en la J1711, donde define los métodos que se recomiendan para probar los vehículos eléctricos híbridos enchufables. Bien, dicha norma determina el cálculo de los consumos, consumo de electricidad en modo de conducción eléctrica, y por tanto hay que calcularlo en vatios hora kilómetro. Y luego el consumo de combustible en modo de agotamiento de la carga,
que ahora veremos que si estamos en modo blending, en modo mezclado, pues consumes combustible y se calcula en litros a los 100 y el consumo de combustible en modo de sostenimiento de la carga, que también es en litros a los 100, ¿no? Bien, también os comento aquí que la expresión para entender conceptualmente la distribución de estos consumos de energía se conoce como el factor de utilidad. Y en el Brexit se dice utility factor, o sea que es prácticamente una traducción casi literaria, ¿no? Este está definido en la SAE en la J2841. Diríamos que este factor de utilidad lo que hace es, bueno, es una relación entre los kilómetros que recorres en modo de agotamiento de la carga, en modo de charge depleting, respecto a la distancia total de kilómetros. De tal manera que el consumo de combustible, por tanto, se calcula de este modo. Se calcula el consumo que has tenido en modo agotamiento de la carga por el factor de utilidad. Por el factor de utilidad y 1 menos el factor de utilidad por el consumo en el charge sustained. Bien, ahí aparece, diríamos, un poco la forma de la curva, en el que, no sé, estaba por ahí apareciendo cosas rarísimas. Bien, esta es la forma de la curva, que relaciona el factor de utilidad con diríamos, el recorrido, ¿no? Diríamos que está relacionado. Todo esto se calcula los americanos a través de muchas encuestas que llevan haciendo durante muchos años de cómo se utilizan los vehículos enchufables, pues determinan que, bueno, pues que en general el modo de conducción general del conductor americano, pues prácticamente, pues para un factor de utilidad de 0,5, pues diríamos que está recorriendo 40 millas en puramente charge depleting, un factor de utilidad de un 0,8, pues está consumiendo 80 millas y que corresponden, bueno, pues a más de 100 kilómetros, ¿no? Bien, diríamos que para 40 kilómetros puramente eléctrico, pues estaríamos en un factor de utilidad de 0,3 y con eso, pues prácticamente en España le darían al vehículo la etiqueta 0, ¿no? Bien, diríamos que esta definición de híbrido enchufable es un vehículo híbrido con disponibilidad de almacenar y usar energía eléctrica de la red en las baterías. Con lo cual, pues la configuración puede ser un serie paralelo, como veis, motor generador, un híbrido serie. Un híbrido serie puede ser un paralelo. Y bueno, aquí me ha confundido, aquí está el planetario y este sería un serie paralelo. En cualquiera de ellos, la diferencia con los que almacenan energía a bordo es que las baterías pues son de un tamaño mayor, ¿no? Si en los híbridos convencionales podemos llegar hasta 3 kilovatios hora, pues diríamos que en los enchufables en general estamos hablando de 15
kilovatios hora para los enchufables. Bien, pues vamos a analizar ahora los modos de funcionamiento porque son muy interesantes en los enchufables, ¿no? A su vez es complejo también, ¿eh? No penséis que el diseño del enchufable es algo sencillo tampoco, ¿no? Ya es complicado hacer el híbrido, hacerlo enchufable pues es complicado también. Diríamos que la estrategia mezclada, bueno, pues que eso se conoce también en el Brexit como blending. La estrategia mezclada pues trabaja como un híbrido convencional, pero con ciertas salvedades, ¿eh? Aquí, en general, estamos siempre trabajando con motor eléctrico. En modo de agotamiento de la carga, que sería este de aquí, ¿no? Partimos de su máximo estado de carga, cercano a los 100, y llegamos hasta el agotamiento de la carga, que podríamos estar hablando del 30%, ¿no? Bien, digamos que ahí estaríamos en modo agotamiento, en modo CD, todo esto es en modo charge depleting, pero en estrategia mezclada. Aquí puede entrar el motor térmico, estaríamos en modo híbrido. De tal manera que el motor térmico incluso puede empezar a funcionar desde que sales de casa. Y bueno, pues digamos que la potencia del motor térmico se utiliza como suplemento de la batería, es decir, digamos que la batería está totalmente cargada, estamos en modo puramente eléctrico y podríamos decir que en esta condición de aquí, pues por aquí entra el motor térmico, todo lo que aparece ahí en oscuro entra el motor térmico para, digamos, cubrir esas potencias, que lo que va a hacer es alargar el tiempo en modo charge depleting, ¿no? Bien, porque a partir de aquí entraría el modo el charge, el CS, ¿no? El modo de sostenimiento de la carga. Bien, pues este es el modo blending. Bien, podríamos encontrar estas tres estrategias para este modo blending, en el cual, como veis ahí, en la primera, pues es una estrategia en la que el motor térmico entra pues para los picos de potencia y solo a partir de una potencia, de un umbral de potencia. Podemos utilizar la estrategia de seguimiento de potencia y digamos que en todo este rango pues es el motor térmico en el que entra y a partir de aquí pues en este pico de aquí estaría el motor eléctrico dando la potencia que el motor térmico ya no puede dar. Y podríamos entrar en esta estrategia que se denomina de potencia óptima, que es muy similar a esta, donde el motor térmico entra en esta condición y por aquí, como le sobra potencia, pues carga batería. Entramos aquí hasta el límite de potencia del motor de combustión óptima y bueno, pues diríamos que esta situación la utiliza para cargar baterías. Bien, estas son tres posibles estrategias para modo mezclado, ya que cuando estamos en modo mezclado, esto siempre que estemos en modo de agotamiento de la carga, ¿no? Porque cuando estemos en
en el otro modo, en sustaining, estamos siempre funcionando con el motor térmico, ¿no? Esta sería la estrategia eléctrica. Esta sería la estrategia eléctrica. Es decir, a partir de aquí, donde las baterías se han agotado, entonces solo motor de combustión interna alternativo. Bien. La otra estrategia es la estrategia eléctrica, que se llama. Bien, aquí también hay variantes, pero en cualquier caso el vehículo funciona como, diríamos, puramente eléctrico. Con lo cual diríamos que el motor térmico no sabemos que existe y partimos de su máximo estado de carga, salimos de casa y bueno, pues diríamos que llega un momento, todo esto es funcionamiento con motor eléctrico más batería. Estamos en CD, estamos en charge depleting y bueno, pues obviamente no gastamos ni una gota de gasolina. Entonces todos estos kilómetros recorridos, pues si es capaz de hacer 40, pues 40 kilómetros sin gastar una gota de gasolina y a partir de aquí solo motor de combustión interna alternativo. Bien, hay algunas salvedades. En algunos fabricantes pues determinan que para algunas situaciones determinadas, para no, diríamos, generar un desgaste, un agotamiento de la batería, pues en algunos momentos, algunos picos de potencia los absorbe el motor térmico, ¿no? Pero ya os digo que eso depende un poco del fabricante y de la estrategia. Si nos vamos un poco a lo más puro, la estrategia mezclada, efectivamente, diríamos que estamos con motor térmico y motor de combustión, quizá con motor térmico y motor eléctrico. Quizá ahí motor térmico, algunos en la mayoría de los picos, pues está funcionando. En la estrategia eléctrica, solo motor eléctrico y en ocasiones contadas el fabricante puede decidir meter el motor térmico. Bueno, diríamos que estas son las dos estrategias y bueno, pues lo dejamos aquí para ver este bonito modelo de estrategia de control, tanto en modo puramente eléctrico como en puramente mezclado y que podamos ir fijando más las ideas. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto del enchufable? Bueno, pues si son ya para vosotros las 12:05, bueno, pues lo dejamos aquí y mañana ya entramos en la recta final, ¿no? Mañana terminamos este capítulo, que bueno, quedan 3 transparencias y bueno, pues mañana lo vamos a dedicar al hidrógeno, que es, bueno, pues la parte, el hidrógeno, la pila de combustible, la parte más innovadora. Y a mí, pues el hidrógeno, como ya os dije, es algo que me atrae bastante, ¿no? Y la pila de combustible. Con lo cual, pues creo que nos vamos a aprender y nos vamos a divertir también mañana. Pues por mi parte, nada más. Que paséis una buena tarde y nos vemos mañana a las 10. Muchas gracias. Bueno, Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Feliz tarde, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, Matías.
Nos vemos en una hora. Gracias, José María. Muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, descansen. Hasta mañana igualmente.